Volvemos con ¿Quién tiene la voz? Y la verdad disfrutando mucho de este programa que, como habrán notado, es eminentemente educativo. Hoy nos hemos dedicado a las dos problemáticas que están en el tapete en nuestra provincia de Mendoza, que es el ítem aula, que ayer se cumplieron 3 años de su implementación, de su triste implementación, y por eso hicimos una marcha donde dijimos claramente que no nos hemos acostumbrado, señor Cornejo y señor Jaime Correa, no nos acostumbramos, lo seguimos denunciando, seguimos diciendo que es extorsivo, que es condicionante y que es injusto porque es un castigo para algo que debería en realidad fomentarse, que es la salud. En realidad la prevención de la salud debería fomentarse porque toda política de Estado, todo estadista sabe que si cuida la salud de las mujeres, cuida la salud de la población en general. Todo estadista o todo al que haya estudiado un poquito de epidemiología sabe que no invertir en prevención de la salud implica después gastar en 5, 6 o 10 años, gastar muchísimo, el doble y el triple en salud. Y lo puede decir cualquier persona que haya estudiado un poquito de epidemiología en cualquier facultad. Y esto es lo que están haciendo, están minando hoy la prevención de la educación y se encuentran con que vamos a dejarle al próximo gobierno, que pretendemos que nos siga siendo de este color de gente, que sea de otro color, de un color más justo, más igualitario y de un color donde todos podamos opinar. Pero le van a dejar a un próximo gobierno un problema impresionante, porque la mayoría de las trabajadoras de la educación somos mujeres, y no cuidar la salud de las mujeres es no cuidar la salud de la población en general, porque está comprobado que son las mujeres también, cuando cuidan su salud, las que llevan al médico y llevan a la salud al resto de la familia. Son las que llevan al médico a los hijos y son las que llevan y protegen la salud de todo el entorno familiar. No es algo que nos guste, no es algo que entendemos sea solo un mandato para las mujeres, no, debería ser compartido, pero es una realidad que hoy son las mujeres las que se ocupan de esto. Hay que fomentar y hacer políticas para que también sean los varones los que generen la salud, pero con estas políticas de Cornejo realmente lo que se hace es todo lo contrario, es premiar a quien no se ocupa de su salud ni de la salud de su familia, es premiar a quien no pide días para hacerse los controles necesarios, es premiar a quien dice, bueno, mañana veré, tomaré calmantes, y así las cosas terminan, en algunos casos, como ha pasado, explotando de la peor manera. Hemos tenido el caso de la docente en Lavalle, que tuvo un ACV en horario escolar y que no tuvo la atención que corresponde y que se podría haber prevenido. Claro que sí. Y no sé si ustedes se acuerdan de otro caso, creo que hubo otro caso acá en Mendoza, yo me acuerdo de ese caso de Lavalle, pero hubo otro caso. El ítem aula es muy dañino. ¿Cómo está el ánimo en la escuela? Le pregunto a Blanquita, que es docente, porque el ítem aula aparte tuvo eso de perverso, ¿no? Sí. De aplicarse solamente a los docentes y no a los celadores. No es que queramos que se aplique, queremos que no se aplique a ninguno, pero generando divisiones. Y ahora lo vuelve a hacer, Con el ítem zona vuelve a crear divisiones, porque deja a unos con un porcentaje de zona de la escuela y a otros con otro porcentaje menor de zona en la misma escuela. Porque según este decreto de la zona, los que han aumentado su zona van a comenzar a cobrar ese aumento de zona a partir del 1 de abril. Pero a los que no nos han aumentado, que son la gran mayoría, sino que les han bajado, no se les toca el sueldo para abajo ni para arriba, pero a quienes ingresen empiezan a cobrar con ese ítem zona más bajo. Entonces en una escuela vamos a tener celadores del 90 y celadores del 70, celadores y docentes y directivos del 40 o del 50 y celadores y celadoras con el 0.
Fíjate lo terrible, en las escuelas del oeste de Las Heras, escuelas dificilísimas, porque hemos hablado ahora del contexto rural, pero hay otro contexto que es complicadísimo, que lo complican ellos más con el hambre, con la desocupación, con la falta de vivienda, con la falta de seguridad social, que son las escuelas del oeste de Capital, del oeste de Las Heras, del oeste de Godoy Cruz. Y esas escuelas les han bajado al 0%. Increíble. Increíble, pero en realidad la política que están aplicando es la política de vaciemos las escuelas de docentes, las escuelas difíciles, de docentes que se sientan incentivados, lejos de ser seducidos por un ofrecimiento de suplencia en el oeste, van a decir, no, ¿para qué voy a ir a esa escuela donde es complicado y aparte cobro menos? Me voy a una escuela que tenga zona, aunque sea más tranquila, aunque quizás me quede más lejos en kilómetros y demás. Entonces estamos vaciando de docentes y dejándolos con suplencias, en realidad con ausencia de suplencias. Van a tener un pedido que va a estar un mes sin que responda ninguna suplente y los niños sin clase, porque el señor ha bajado a 0% en zona. Eso también hay que pedirle que lo responda. ¿Qué pasa? ¿Qué política, qué criterio tuvieron en las escuelas más difíciles para bajarles la zona al 0%? Y aprovecho para mandarle un saludo a nuestras compañeras de la escuela Armanini, que habíamos ganado, teníamos 20% de zona y habíamos ganado por juicio al 40% de zona y 50% con el radio, y nunca lo pudimos cobrar y ahora lo ha bajado al 0%. Y lo que se trabaja en ese tipo de escuelas muy complicadas y con mucho compromiso de todas las trabajadoras de la educación y todos los trabajadores de la educación. Así es que un abrazo grande, la verdad que creo que la deben estar pasando muy mal de imaginar cuando tengan que pedir suplentes para esa escuela, con qué se van a encontrar. Bueno, quisiera ahora que me contaras, Blanquita, sobre los proyectos que están llevando adelante en tu escuela, sobre todo con las mujeres. Sí, son muchos. Sí, son muchos los proyectos que hacemos, ¿no es cierto? Siempre tienen unos pilares que, por ejemplo, el pilar más importante es la inclusión, es la integración, porque tenemos mucha diversidad. Tenemos gente de distintas edades, de distintas problemáticas, ya lo dije recién, socialmente, las adolescentes mamás, ¿no es cierto? Implementamos un proyecto dentro de la educación de la salud, de educación sexual, que lo hicimos el año pasado y realmente a modo de taller trabajaron unos chicos. Siempre los docentes, con el gran compromiso que tiene, van buceando y buscando y logramos llevar a Ugarteche a una sexóloga. Entonces ella con su equipo, que daban cursos, ¿no es cierto?, hicieron sus pasantías, los mismos estudiantes allá. Con mucho gusto, un grupo de jóvenes hicieron sus pasantías. Entonces utilizaron dinámicas, instrumentos con los jóvenes, que fueron muy motivadores. Estuvieron como 4 o 5 talleres y sí, muy lindo. Yo me quedé admirada la respuesta que tuvieron nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, adultos, a esta educación, porque en realidad algunos que ya son mamá, todo eso, ellas me decían, nosotros no solamente que nos formamos, sino que nos actualizamos en muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo prevención de enfermedades, ¿no es cierto?, infectocontagiosas, SIDA, también las que eran mamá, ¿no es cierto?, y que tenía que ver mucho también con la violencia de género, que también le hemos trabajado, Cristina, muy bien. Yo me quedo admirada yo admiro a mis compañeros docentes, porque todo el compromiso que ponemos conjuntamente con el director y la gente que nos acompaña, ¿no es cierto?, nuestros compañeros celadores, ¿no? Todos ponen su granito de arena para que salga bien lo que le brindamos a los chicos. Mira, Blanquita, ahora que dijiste esto de educación sexual y las temáticas, a mí me gusta siempre unir la educación sexual al placer y la educación sexual a la felicidad y a
a la plenitud, porque generalmente lo unimos a las enfermedades infectocontagiosas, que es una realidad. Sí. Pero vos sabés que lo que yo he notado cuando he enseñado los cursos de educación sexual integral, y más desde una perspectiva de género, ¿no es cierto? Cuando decimos el derecho al goce, cuando decimos el uso del preservativo, siempre, cuando decimos reconocer el machismo también en las relaciones sexuales, de atender al placer de la otra persona, el consentimiento, el querer o no querer, lo que me han devuelto la mayoría de las mujeres ya casadas, ya con hijos, en muchos casos, es decir, que desde que el feminismo o la educación comenzó a tomar la educación sexual integral, tienen mejores relaciones sexuales y hay muchísimo más placer, porque el machismo lo que hacía era generar un poco esto de no importaba el placer de la otra persona, no importaba a veces o la imposición de no usar preservativo, y el miedo al embarazo, el miedo a una enfermedad o el miedo al embarazo en muchos de estos casos de muchas mujeres hacía que no pudieran disfrutar tampoco y que no tuvieran en cuenta sus propias necesidades. Hoy, después de educación sexual integral o de feminismo, se animan a decir: no, corazón, esto no termina acá. Acá hay mucho más para dar, porque a veces si no creían que la cosa terminaba cuando terminaba una sola de las partes había tenido su orgasmo o su finalización, y ahora no. Muchas mujeres te dicen, con la educación sexual, y digo mujeres grandes, ¿no? Vos que estás con adultos y adultas, hay que agradecer algo a la educación sexual integral, y es el placer de las mujeres. Muchísimo más que antes, ¿no? Nuestras madres y abuelas muchas veces quizás se habrán quedado pensando, esto nos toca, solo esto nos toca. A ver, Noemí, que te veo que te dan vuelta los ojitos, pero no me decís nada. Vos compartís esto de que a veces esta educación sexual integral nos ha hecho mucho bien a las mujeres. Nos ha dado mucha felicidad. No, bueno, creo que por supuesto, totalmente de acuerdo, Cristina, porque te metí en un tema escabroso. No, pero está bien, porque en realidad hoy en día, bueno, son temas actuales, no son temas que no los podamos tocar. Ya en otras épocas hubiese sido, hoy no, y de pronto resulta beneficioso para los jóvenes y para las mujeres, como vos decís, porque de verdad, bueno, nosotras las mujeres sabemos que lo que acabas de decir realmente tiene bastante de cierto. Así que bueno, yo creo que ha llegado el momento de que podamos decir exactamente qué es lo que queremos hacer y que si nos sentimos bien o no nos sentimos bien, o sea, poder decidir. Eso es lo fundamental, es lo más importante de la educación sexual integral, que podamos decir si nos sentimos bien o si no nos sentimos bien. Y el cambio de mirada, ¿no es cierto? Porque antes yo me acuerdo, porque estoy recordando mis años anteriores de mi secundario. Tantos temas que eran tabú, ¿no? Que no se podía hablar de determinados temas, para como colegio privado, religioso. Bueno, y a mí me da mucha alegría ver a las chicas jóvenes, como vos decís, a veces las abuelas que concurren a nuestros cejas, ahí tenemos abuelas, y que ellas, las preguntas que hacían en los talleres, la participación, porque trabajaban los talleres con, por ejemplo, dinámicas, instrumentales, cosas donde ellos podían realmente ver, escuchar, ver un video, opinar, hacer preguntas. Nos quedamos nosotros los profes a veces mirando cómo ellas tenían esa necesidad de disipar dudas. A mí una mujer grande, en un plan jefas de hogar, eran grandes, después de uno de estos encuentros me impactó tanto, llegamos a llorar con lo que dijo. Lo que había aprendido era que su cuerpo era de ella. Eso es emocionante. Es emocionante ver lo que habría vivido, lo que habríamos vivido, porque nadie, la verdad, ninguna de nosotras puede decir que no vivió algo de esto, de decir,
ay, bueno, no voy a decir nada para no tener problema. Y que lo naturalizamos. Y naturalizamos a veces eso. que como que nuestro cuerpo estuviera donado por el matrimonio, y hoy sabemos que nuestro cuerpo es nuestro. Sí, y que se puede decir que no. Ella lo completó con esto, dijo que mi cuerpo es mío y que puedo decir que no. Solamente con que hubiera aprendido eso en todo el año escolar, claro. Era algo maravilloso. Bueno, esto es lo que vivimos diariamente y para esto trabajamos, para que las mujeres puedan pensarse autónomas, pensarse dueñas de decir que no, de decir lo que les gusta y lo que no. Y para que nuestros niños y niñas también aprendan a respetarse y a respetar a los otros. Amarse. Pasa por el amor, porque la educación yo creo que es plenitud, es felicidad y es amor. Lo afectivo es lo más importante. Así sean los adultos. Capaz que yo creo que a veces el Estado ha olvidado ese aspecto de lo afectivo. Sí. Porque vos decías recién la educación. Nosotros estamos trabajando mucho con lo emocional. Porque nos dimos cuenta, este año tuvimos talleres al principio, recibimos a nuestros estudiantes con talleres, donde la primera pregunta era ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy acá? ¿Cuáles son? Porque nos dimos cuenta que no tenían proyectos de vida. Uh-huh. Yo también trabajo, el primer tema en séptimo es quién soy, la identidad, claro. Y lo toco con el 24 de marzo, después la identidad, claro. Y es linda forma de empezar, ¿no? Sí, a ¿no? repensarnos. Porque a veces se cree que el quién soy es un nombre y un apellido. Y es otra cosa mucho más profunda. Soy un joven, soy una madre, una abuela, un hombre, un joven con proyectos. Los chicos decían, yo quiero ser, no sé, enfermera porque me gusta la educación, quiero el baile, claro. Quiero ser profesora de baile. Y todo eso yo me emocionaba cuando los escuchaba, cuando decían el quién soy. Y después el de dónde vengo realmente, porque es una familia, ellos tienen detrás de ellos unas historias, porque tenemos población boliviana, por ejemplo. Nosotros tenemos gente que a veces todavía nos van a alfabetizarse porque no saben nuestro idioma correctamente. Claro, y les cuesta integrarse, comunicarse. Claro, no Decía Galeano, saben. Soy lo que hago para cambiar lo que soy. Y creo que por ahí estar en la escuela, ¿no? Ellos decir, sí. Soy esto, soy aquello, y escucharse, sí. Y en realidad son lo que están haciendo, eso de estar estudiando para intentar cambiar lo que son. Sí. Son ese cambio, son esa perseverancia, sí. Son ese cansancio después de trabajar y que igual vayan a la escuela, son esa voluntad de salir adelante. Y lo más importante, Cristina, es también que los docentes también emocionalmente estamos muy mal, porque bueno, de un tiempo a esta parte estamos tan maltratados emocionalmente, ¿no? Yo diría maltratados emocionalmente por estas medidas tóxicas que se toman sin tener en cuenta ni escuchar a los docentes que realmente hacen la educación en las noches, en las noches de invierno, que van de una escuela a otra y que no faltan. Bueno, esto es lo que le contamos también en este bloque a Jaime Correas, cómo es esto cuando nosotros decimos que nos comprometemos con el hecho educativo. Esto que Paulo Freire decía, alfabetizar no es leer la realidad, sino no es leer los textos, las letras, sino leer la realidad, el poder transformar el mundo y en ese transformar el mundo, transformarnos a nosotros mismos, claro. Y cambiar el quién soy continuamente, en realidad quién soy o quién estoy siendo esta persona que está intentando cambiar, y en ese proceso los trabajadores de la educación estamos en el medio. Y es emocionalmente muy comprometido, psíquicamente muy comprometido, por eso es muy desgastante y también así de maravilloso. Pero bueno, todo esto no lo tiene en cuenta. Y digo los trabajadores de la educación porque no dejo afuera a nuestros compañeros celadores y celadoras. Nosotros, por lo menos en la escuela que rural, bueno, en la escuela también en el oeste también estaban, pero en la rural se los vive muy cerca a los compañeros trabajadores de la educación celadores, porque primero se la pasan con nosotros en los recreos, no solo en la hora del té que la toman con nosotros estamos con los chicos tomando el té y siempre lo tomamos con los celadores y las celadoras también.
los chicos, los docentes y los celadores. Porque en esto le dedicamos un tiempo todos juntos. En el ingreso estamos juntos, como también una con familia, los celadores. Ellos reciben junto con los docentes a los chicos, y eso le da una recepción que ellos se sienten muy seguros. Están los papás del otro lado del portón y de adentro estamos los docentes y los celadores. Y los celadores hacen como ese intercambio. Ellos son los que pasan la frontera. Nosotros a veces nos quedamos adentro, las docentes, los padres del otro lado, y son los celadores los que van y vienen. Son un nexo muy importante entre la comunidad y la familia. Fundamental. A ellos les creen, a ellos les dicen, a ellos les preguntan. Entonces vienen y nos dicen los padres si viene tal señorita, o dicen los padres si tal cosa, los guardapolvos que no los han traído. Todos nos van diciendo ellos, les tienen una confianza especial para hacer nexo con nosotros. Y además todo lo que en la mañana, en la tarde o en la noche, según los turnos que están, ellos son los que a veces salen y van también a intercambiar con la comunidad cuando necesitamos algo de la escuela, algo urgente, van al centro de salud, van a los negocios o lo que se necesite dentro de la escuela. Ellos son siempre los que pasan la frontera de los portones y además comparten con nosotros el té, el recreo. No sé si vos te sentís tan cercana como nosotros lo sentimos. Sí, realmente. Por además ejemplo, de ser mano derecha de lo administrativo, en muchos casos, de la directora, de la secretaria, de la vice. Y la verdad que a mí me toca muy de cerca esta situación porque trabajo en una escuela de frontera. Es una escuela a donde, los celadores sí o sí abren la escuela y tienen que esperar a los chicos que llegan. Tenemos una comunidad muy particular. Por lo general, la gente que viene, los chicos que concurren a nuestra escuela son los chicos que viven en la zona, digamos, prácticamente son puestos a donde no tienen ni colectivos ni vehículos para viajar ellos. Hay un transporte que los trae a la escuela. Entonces, ¿quién está esperando para que lleguen los chicos? Los celadores. Los celadores ya le están preparando el desayuno. Exacto. Después a media mañana empieza el almuerzo, a preparar el almuerzo. O sea, el nexo con los celadores es el más cercano que tienen los alumnos, la familia. Así que es eso, como dijo Blanca, que en realidad es una gran familia. La verdad que formamos una gran familia con la comunidad, con los padres, con los estudiantes y los docentes, porque la verdad que ahí estamos todos ahí en la misma, digamos, tratando de dar respuesta a la necesidad que tienen, porque sabemos que hay muchísimas familias que pasan necesidades y realmente tratamos de que los chicos adentro de la escuela, su realidad tal vez no se la vamos a cambiar, pero por lo menos adentro de la escuela tratamos de que la realidad de ellos sea lo mejor que tenemos para ofrecerles. Así que me parece que en ese sentido también el celador hace aporta su granito de arena para hacer sentir muy bien a los chicos cuando llegan y ayudar en lo que más se pueda al trabajo de los docentes. Muy así bien, le hemos dado un baño de realidad a Jaime Correas, a Cornejo. Le queremos hacer sentir y ver lo lindo que nosotros y que nosotras tratamos de vivir la educación pública, de amar la educación pública y de sentirnos parte de la educación pública a pesar de sus políticas, a pesar del Itenaula, a pesar de la zona que está bajando y cambiando unilateralmente. Nosotros seguimos luchando. Ayer en la marcha haremos acciones legales, haremos toda la resistencia que tengamos que hacer a estas políticas que van en contra de la valoración de la educación pública y de los trabajadores y las trabajadoras, y el prestigio y el reconocimiento a los trabajadores y las trabajadoras de la escuela pública, del derecho social a la educación, que seguiremos intentando darles todo, lo mejor, la mejor calidad de educación en todos los puntos de la provincia, a pesar de esta gente.
pero a la par vamos a seguirla peleando para que se nos reconozca como una labor importante, una labor valorada socialmente y legitimada socialmente por un muy buen salario. Eso es lo que vamos a seguir pidiendo, y no solo para nosotros. A la par, así como salimos para decir no al ítem aula, salimos cada vez que los tarifazos están también agobiando a nosotros y a la comunidad, y salimos a pedir trabajo, porque en esto estamos todos en el mismo barco. Y no lo digo como lo dice Macri cuando dice remen porque están en el mismo barco, no, porque él se va de vacaciones y quiere que los demás aguantemos. No, nosotros aguantamos a la par, nosotros queremos que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, nuestros niños, niñas estén bien, no tengan que ir a trabajar, no tengan a sus padres sin trabajo, no tengan a los padres trabajando por 2 monedas en la viña. Queremos que estén bien para que la educación también esté bien. Y para eso necesitamos trabajadores bien pagados. Vamos a seguir luchando por eso. Les agradezco muchísimo, Blanca Godoy y a Noemí Vila, por habernos acompañado. Bueno, yo a vos, Cristina, porque tener un espacio para hablar de educación, realmente esto es oro puro. Muy bien, te agradezco muchísimo y vas a seguir acompañándonos. Bueno, les adelanto que es muy probable que Blanquita pueda estar con nosotros más seguido los viernes acá en FM Ágora. Noemí también está invitada y va a venir a veces cuando ella quiera. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por habernos invitado, y la verdad que poder tener un espacio a donde poder decir lo que sentimos y cosas que necesitamos decir en otros lugares no nos escuchan, así que bueno, gracias por brindarnos esta oportunidad, y bueno, dentro de lo que podamos vamos a estar presentes. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos entonces como todos los viernes en FM Ágora, la frecuencia militante, con el programa de las mujeres. ¿Quién tiene la voz? Y la voz la tenemos las mujeres trabajadoras.